Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Bienvenidos a esta transmisión en directo. Estamos en directo a través de YouTube y Facebook. Hoy es viernes 3 de mayo de 2024. Y pues como lo anuncié a través de el link que he compartido antes a los que nos siguen a través de distintas redes, hoy vamos a hablar sobre los principios no negociables que un católico debe de seguir para elegir gobernantes. Vamos a hablar de principios morales. No vamos a hablar de partidos políticos. No vamos a hablar tampoco de política mexicana, aunque mi invitada de hoy, la doctora Pilar Calva, y yo, un servidor, somos mexicanos. Este programa no se trata de política mexicana. Este programa está dirigido a toda la audiencia de Conservando la Fe, y bueno, que bendito sea Dios, nos sigue gente prácticamente de todos los países de Hispanoamérica, de España, y hispanos que están también en otras partes del mundo, como Australia, Alemania, Inglaterra, otras partes de Europa, hasta de Arabia Saudita tenemos algún suscriptor por allí. Entonces, bueno, vamos a hablar de principios morales y para eso he invitado a la doctora Pilar Calva, a quien ya he tenido yo el honor de tener aquí en mi canal. Ella es una médico de profesión, genetista, discípula de Jérôme Lejeune, un doctor que está en proceso de beatificación. Ya le diré a la doctora que nos diga algo de Jérôme Lejeune, pero también ella perteneció a la Pontificia Academia para la Vida, así es que creo yo que ella es reconocida internacionalmente por su conocimiento en el ámbito de la medicina, de la bioética, y por haber participado en la Academia para la Vida. También, por supuesto, tiene un conocimiento muy sólido de la moral católica, así es que vamos a darle la bienvenida ya en pantalla a la doctora Pilar Calva. Gracias a los que se están conectando, gracias a los que ya están mandando saludos a través de las diferentes redes sociales. Les pido de favor a todos los que vayan a participar en el chat que tengamos respeto. Es un tema que de algún modo podemos decir es espinoso. Es un tema en el que mucha gente se apasiona, pero vuelvo a repetir, aquí no vamos a hablar de política partidista, no vamos a hablar ni siquiera de política mexicana, vamos a hablar de principios morales que un católico debe tener en cuenta cuando le toca elegir a sus gobernantes. Así es que les pido de favor ser respetuosos en los comentarios, abstenerse de hacer comentarios a favor o en contra de candidatos de cualquier país, porque no es el objetivo de este programa hacer política partidista ni a favor ni en contra de nadie. Bien, con estas aclaraciones, vamos, ya aquí está en pantalla la doctora Pilar Calva Mercado. Doctora, es un gusto, un honor para mí tenerla nuevamente en este canal. Ya he tenido el gusto de que nos acompañe con temas muy interesantes para el matrimonio y la familia. Y también, pues, ahora la he invitado para este tema tan importante porque, pues, le he puesto yo como título Jesucristo Rey o Barrabás, recordando aquel pasaje del Evangelio en el que Pilato le propone a la multitud elegir a quién prefieren. No era una elección para gobierno, obviamente, pero era una decisión que una multitud tenía que tomar, bueno, individuos de una multitud, porque era una decisión individual en realidad. La masa como tal no existe, no tiene pensamiento. Cada persona individual tiene su conciencia y tiene su capacidad de elegir. Entonces, en aquel momento estaba, por un lado,
la fidelidad a Jesucristo, era la oportunidad que tenía la gente que estaba en la multitud. Cada individuo tenía la posibilidad de dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y decir, liberen a Jesucristo porque Él es el Hijo de Dios. Tenía también la posibilidad de elegir o dar preferencia a un bandido. Así dice el Evangelio, el tal Barrabás era un bandido, pero también dicen los evangelios que estaba en la cárcel por homicidio. Así es que era un asesino y un bandido. Y lamentablemente es posible, por la naturaleza humana caída, es posible que aún con todas las buenas intenciones de una nación, de la población de una nación, haya en determinadas situaciones candidatos que son como Barrabás, o sea, que son bandidos, que no son honestos, que son corruptos y que son asesinos, o que están a favor del asesinato de personas. Eso lo hemos visto muchas veces en la historia, ¿no? Por eso le puse Jesucristo Rey o Barrabás. El católico no puede hacer un break, ni aunque sea pequeño, en su ser católico, en su fidelidad a Cristo. No hay ningún ámbito de la vida en el que Cristo no deba reinar sobre un católico. De manera que cuando un católico va a elegir sus gobernantes en aquellos lugares, que creo que ahora es en la mayor parte de las naciones del mundo, las personas tienen la posibilidad de participar con su voto para elegir gobernantes, pues en ese momento el católico sigue siendo católico. Y ese acto tiene que ver con su relación con Jesucristo. Como todos los actos morales, en todos los actos morales que realizamos, en realidad estamos optando por Jesucristo, por su reino, o en contra de Jesucristo, en contra de su reino. Jesucristo también nos pide una decisión radical. Él dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Así es que el Señor no acepta seguidores a medias. No acepta eso. El Señor dice, el que no está conmigo está contra mí. Él quiere ser el Señor de toda nuestra vida, de toda nuestra persona, también en el ámbito de nuestra participación política, nuestra participación ciudadana. Entonces, bueno, he dado esta introducción un poquito larga porque en realidad quiero dejar que usted hable en este programa. Pero bueno, bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Gracias, padre. Al contrario, gracias por abrirme espacio en su canal. Mi pasión, como bien lo sabe, desde mi conversión, y estoy preparando justamente una plática de decisión génica para un congreso homenaje a mi querido profesor Jérôme Lejeune el próximo mes, el 18 de mayo, en Roma. Y he tenido oportunidad de volver a leer sus escritos, sus pensamientos y la importancia de la formación de la conciencia, que coincidimos, ¿no? Toda persona, por el hecho de tener una inteligencia, tiene, o sea, el principio de objeción de conciencia justamente es eso. Tengo el rector número 1 de mis decisiones, que son todas las que son actos humanos que yo decido. Obviamente, decidir comerme un pastel es una decisión humana, un acto humano, pero también decidir ir o no a votar, decidir por quién voto, ¿sí? Es también un acto humano, y el principal eje rector es la conciencia de uno. Como yo les digo de manera muy sencilla, porque quizás nos estamos en todos estos países que usted refiere, y a veces incluso la votación es en otro país para algún otro país y así, ¿no? Entonces, bueno, me refiero a la gente más sencilla, que es el Pepe Grillo, es la conciencia, ¿no? Entonces, el voto no solamente es libre, sino como todo acto humano que es libre, porque Dios el regalo más grande que nos dio es la libertad, ¿no? Es, hazle caso a tu conciencia. Entonces, muchos jóvenes lo confunden con el libertinaje. Ah, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, es que unido a ese privilegio de hacerle caso a tu conciencia está el gran deber de formarla. ¿Sí? Yo les digo, el Pepe Grillo tiene 2 alas, que son las alas que me elevan a la libertad.
Es la inteligencia, que es conocer dónde está el bien y la verdad, y la voluntad, que me ayuda a dirigirme a lo que yo reconozco como bueno y verdadero. Hoy, desgraciadamente, quizás, y no en todos los casos, alimentamos mucho más fácilmente la inteligencia y hacemos pocas pesas de voluntad, ¿no? Entonces, este es un acto humano, por lo cual se requiere mucho conocimiento. Y aquí lo que vamos a tocar nosotros, me encanta que lo haya dicho usted, padre, yo tampoco soy de ningún partido, ni me interesa hacer labor política ni nada, simplemente mi aportación es, como en otros temas que he tenido con usted, dar los principios éticos y cada quien debe tomar su decisión libremente, ¿sí? Y cada quien afrontará las consecuencias de sus decisiones, como ya también lo dije cuando expliqué todas estas terapias génicas y eso, y simplemente eso es lo que pretendemos hacer en este programa. Volar con el ala de la inteligencia y de la voluntad, no tomarlo como algo a la ligera, hay que razonar bien, formar bien la conciencia para poder uno, en conciencia, hacer una decisión tan importante en este campo, que es un campo más de la vida. Muy bien, doctora, pues le parece, vamos a hacer una Ave María para consagrarle a la Madre de Dios este programa, que creo yo que es muy importante, para que ella interceda por usted, por mí, que ponga en nosotros las palabras que Dios quiere que se digan en este programa y solamente digamos lo que Dios quiere que se diga, que ponga también, que ella interceda para que todos los que están viendo y van a ver este programa puedan, con la luz del Espíritu Santo, captar el mensaje que Dios quiere dar a través de nosotros y que todos seamos dóciles a la voluntad de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, Ruega ruega por nosotros. por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos ahora sí a entrar en materia. Vuelvo a recordar a los que están en el chat, pueden participar, siéntanse libres de participar siempre y cuando sea con respeto para todos, y les vuelvo a pedir de favor, no estamos haciendo campaña ni a favor ni en contra de ningún partido, de ningún país. Por favor, eviten en los comentarios hacer campaña a favor o en contra de cualquier partido o candidato político de cualquier país. Se los agradezco mucho. Doctora, bueno, pues principios morales no negociables. ¿De dónde viene esta expresión no negociables? ¿Y de dónde vienen estos principios morales que tienen que ver con la elección de gobernantes? Ok, bueno, hay algunos, el principio fundamental, o sea, el valor central de la ética general y de una rama de la bioética que tristemente hoy, padre, yo me regresaré un poquito, que el mundo se ha inundado de ideologías que se llaman los ismos. Uno de ellos es el relativismo ético. Antes, y esto lo tomo del doctor Enrique Rojas en su libro que se llama El hombre light, él explica muy sencillo, claro, hay mucha filosofía atrás, pero yo no estoy filósofa, padre. Entonces yo apenas entendiendo la filosofía a través de un médico que sabe filosofía, ¿no? Entonces, él dice, primero hay que pensar y luego existir. O sea, primero pienso y después actúo. El hombre posmoderno está enfermo, tiene algunas enfermedades, que son los ismos, las ideologías, y hoy el hombre posmoderno primero vive y después acomoda su pensamiento. Y esto es muy grave, ¿sí? Entonces, hoy muchas veces se habla de ética cuando no es ética, sino es relativismo ético. Entonces, cuando hablamos de principios éticos, son principios que no es la opinión de una persona con rango sin rango,
sino es lo que dicen todos los libros de una ciencia que se llama la ética. Entonces, el primer principio de la ética, que es la ciencia que enjuicia actos humanos, y el enjuiciamiento de un acto humano puede ser a priori, y es lo mejor, es decir, antes de robarme una manzana, antes de matar a alguien, lo razono y lo decido, ¿sí? Puede tomarse una decisión ética mientras uno está ejecutando un acto y puede que todavía lo pudiera uno detener o seguir haciendo, y la mayor parte de las veces decidimos o enjuiciamos a posteriori, es decir, ya que lo hicimos y entonces pues tenemos que enmendar esa falta que hubiéramos hecho o sentirnos muy bien con esa decisión éticamente correcta que hicimos, ¿sí? ¿Cuál es el primer principio de la ética general? Haz el bien y evita el mal. Y esto es una ciencia racional, pues usted aquí es sacerdote y lo repite conmigo, pero no necesitaríamos que hubiera un sacerdote porque no es un acto de fe, ¿sí? Las grandes religiones, por supuesto, apuntan a lo mismo, porque se basan en lo mismo. Entonces, haz el bien, evita el mal. Esto es muy general. Entonces, por ejemplo, se ha aterrizado en lo que para los judeocristianos es el primer documento que se bajó de la nube. Se bajó un documento de la nube a la tablet, que fue cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos en los primeros 4 afirmativamente un bien, ¿no? Que son todos los de Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, santificar las fiestas, no jurar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto es muy interesante, que también es un mandamiento positivo: honrarás a tu padre y a tu madre. A partir de ahí, todos los mandamientos, entonces ese es el bien claramente, ¿no? Y después vienen todos los nos, o sea, todo lo que se tiene que evitar hacer o no hacer porque significa el mal. Entre ellos, pues claro, el quinto mandamiento es el más grave porque es el de no matarás, ¿sí? Entonces, por eso es el primero que pone, ¿sí? Y hay todos los demás mandamientos. Entonces, ahí tenemos una mayor claridad. Después, estos principios, pues, se han defendido a través de las legislaciones, pero también éticamente se entiende, y yo médicamente lo entiendo, cuál es el principio fundamental de todo ser humano, individuo humano, persona humana, que significan lo mismo, simplemente son nombres para diversas disciplinas. El término más rico es el filosófico. Los médicos hablamos más, o los biólogos, de ser vivo, ser humano, ¿sí? Y el individuo humano es un término más utilizado para el derecho, pero es lo mismo. Se llama el derecho fundamental a la vida. ¿Por qué? Porque si no estamos vivos, no podemos gozar de otros derechos. Por ejemplo, en un caso de eutanasia de la famosa Terri Schiavo, pues apeló el esposo a que no había sido justo el juicio porque no dejaban que la matara, ¿no? Que le ejecutara la eutanasia. Cuando ya no pudo haber apelación a esto, cuando la mataron, porque como ya no estaba viva, pues ya que hablábamos de la justicia, ¿sí? Entonces, es muy importante comprender que el derecho fundamental es a la vida. Después, Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, en un documento que se llama Sacramentum Caritatis, en su número 73, él habla sobre 4 principios innegociables como documento del magisterio, ¿sí? Que son justamente los más atacados por todas estas agendas de las que todo el mundo habla, ¿sí? Que está la 2030 y antes hubo la 2000 y antes hubo la 95 y siempre ha habido agendas de la cultura de la muerte, ¿sí? Estos 4 principios innegociables quiere decir que son principios que yo no puedo negociar, porque yo no puedo medio matar, medio, ¿no? O sea, son principios inherentes a la persona que no necesito que nadie me los otorgue, yo los tengo por el hecho de serlo, y yo no puedo negociarlo. Porque, ¿qué pasa el día de hoy? Que también ahí quiero hacer una distinción. Una cuestión es la ética y otra cuestión es la ley, ¿no? La ética está por encima de la ley. La ética enjuicia actos, nunca personas, y no puede
sacrificar los principios éticos generales. Porque si yo sé robar está mal, que es otro de la receta de los mandamientos de la tablet, ¿verdad? Robar está mal. Si yo empiezo a jalar la liga, a tratar de negociar y decir, bueno, un robo chiquito podemos permitirlo, pero uno grandote no. Y entonces, con tal de que la liga no llegue hasta el robo grande, me quedo en el robo chiquito, ¿quién ganó espacio? El mal, ¿no? Porque la liga debe quedarse no robar y todo para acá que es afirmativo, hacer donativos, ser solidario, ¿no? Pero no puedo nunca jalar la liga hacia el robo. Entonces, en ese sentido también son innegociables, ¿sí? Porque una vez que negociamos uno de estos principios fundamentales, ganó terreno el mal. Y ¿encontramos estos principios no negociables enunciados en alguna parte? Sí, padre, están en un documento que se llaman Sacramentum Caritatis, que es una exhortación apostólica, que no sé si quiera poner, tenemos ya en el numeral 83, pero si quiere poner la primera parte de ese documento, pues ahí está exactamente para que lo puedan buscar también. Pero si no, pues está en el numeral 83. Voy a batallar con mis ojos, padre. Ah, si quiere yo lo leo. Sí, entonces, porque en el 83, si quiere, ¿Dónde me me gustaría leer todo y yo le voy diciendo si se detiene un poco, Ok, porque no quiero sacar de contexto nada, sino leer abiertamente completo lo que dice este numeral. ok. Sacramentum Caritatis número 83. Dice, es importante notar lo que los padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales como el respeto y la defensa de la Si vida quiere humana. ahí, si quiere ahí, padre, nada más para detener, ¿no? Ok, Entonces, esto de, es la expresión, ¿no? De la vivencia de la Eucaristía, es también en la vida social, que llaman aquí, y sobre todo es más para los que tienen un cargo político, pero es también para todo bautizado. Entonces, esto es importante porque estos principios aplicarían al político y a los que no somos políticos, pero en este caso pues vamos a tener que elegir a nuestros representantes en la vida política y social, ¿sí? Y entonces van a empezar los principios, si quiere leemos uno y lo interrumpimos y así yo ya oh, por lo pronto perfecto. pude abrir el documento aquí en grandote para también leer rollo. No, está bien. Entonces, el primero que menciona el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Ese es el primer principio. ¿Quiere comentarlo? Exacto, ese primer principio es lo que dijimos, es el derecho fundamental sobre el cual se fundan el resto. Alguien no puede ser libre si no está vivo, alguien no le puede hacer actos de justicia si no está vivo. Y aunque gasta uno más tiempo en enunciarlo completo, sí es muy importante hacerlo, porque hoy en el relativismo pues, se relativizan los principios. Por ejemplo, si alguien dice, yo defiendo la vida, pues bueno, pero no necesariamente desde la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Es Podríamos importante. desde poner jerárquicamente a alguien su vida sobre otro, ¿no? Mucho el discurso en el tema del aborto, en el tema de la ideología de género, pues siempre decir, ¿no? Los derechos de la mujer. Y la mujer tiene el derecho de salvar su vida o mantener su vida en paz o de acuerdo a sus planes y puede sacrificar la vida de su hijo. Entonces, sí hay que siempre aclarar que cuando se protege la vida es desde la concepción, momento en el que genéticamente no hay duda y no la había desde que Lejeune brillantemente lo exponía, hasta su muerte natural. Doctora,
quisiera hacer un énfasis aquí porque usted tiene razón. Ningún candidato de ningún partido, ningún país va a decir yo estoy en contra de la vida. Nadie se va a describir así. Ningún candidato va a decir yo soy pro muerte. No, de ninguna manera. No lo van a decir así. De hecho, todo candidato, creo yo, en cualquier partido, en cualquier país, va a decir yo estoy a favor de la vida. Pero atención a cómo se enuncia el principio no negociable. Dice aquí el respeto y la defensa. El respeto y la defensa, atención, porque la palabra defensa también es importante. No solo estamos obligados nosotros a respetar la vida humana, sino a defenderla también. Y dice, desde su concepción hasta su fin natural. Entonces, según lo que dice aquí Sacramentum Caritatis, un católico no debe apoyar ninguna propuesta política que no respete este principio, que es el primer principio de los no negociables. Ahora, ¿qué significa eso no negociable, doctora? ¿Nos puede aclarar un poquito más qué significa esto no negociable? ¿Es una sugerencia fuerte o es una obligación moral? ¿A qué se refiere esto no negociable? Es una obligación ética, ¿no? Por ejemplo, yo como médico hice un juramento hipocrático para defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso, un médico naturalmente es como se llama culturalmente provida, ¿no? Porque nunca va a hacer nada que atente contra la vida de un paciente, es algo que no es negociable. Puede ser que me falte dinero y que pues alguien me pagaría algo por, en este caso, no defender la vida, ¿no? O defender la de uno y no la de otro, pero yo no lo puedo negociar, ¿no? O sea, no hay nada que pueda comprar la negociación, por llamarlo de alguno, de este principio, ¿sí? Y básicamente es un innegociable porque es algo, es un derecho humano inherente a la persona, dada su dignidad intrínseca, su valor en sí, que nadie lo tiene que otorgar, ¿no? Incluso alguien que ya no se siente digno de seguir viviendo y se quiere suicidar, yo incluso tengo que actuar en una urgencia psiquiátrica y evitar que haga esto, porque aunque él no reconozca que su vida es valiosa, su vida no deja de ser valiosa, aunque ellos ya no lo reconozca y esté al borde del suicidio. Entonces eso quiere decir que no es negociable. Y no se puede negociar tampoco por otra cosa. O sea, son solo 4 principios innegociables. El resto se podría negociar, pero 4 no se pueden negociar. Ese es un enunciado muy fuerte, padre. Sí, bueno, y yo quisiera también decir este comentario que lamentablemente algunos cuando hablan también de principios morales se van a las ramas, pero este principio fundamental no lo defienden. Se van a las ramas, hablan de otros valores, otros derechos de la persona, pero se les olvida este fundamental. Como usted dice, si una persona está muerta no puede disfrutar de ningún otro derecho. Si una persona es asesinada, hasta ahí llegó su posibilidad de disfrutar de otros derechos. Por eso, si alguien se dice estar a favor de la vida, pero no defiende toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, aunque defienda otros derechos humanos, como el derecho a lo mejor a la propiedad privada, como el derecho a la libertad religiosa, bueno, de todos modos está cayendo en una contradicción, porque el primero y más fundamental de todos los derechos es el derecho a la vida. Y yo creo que algunos se quedan en las ramas, no quieren ver esta parte, o como dicen, bueno, esto puede esperar, este tema puede verse después, ¿verdad? Primero concentrémonos en otros valores, en la defensa de otros derechos, pero este de la vida o no lo mencionan claramente y claramente como lo menciona aquí este documento, desde la concepción hasta la muerte natural. Así es que, hermanos católicos, aquí estamos compartiendo no las ideas de la doctora Pilar Calva, no las ideas personales mías,
es doctrina de la Iglesia y está expresada, estamos citando el documento Sacramentum Caritatis número 83, que lo voy a volver a poner en la pantalla, donde dice claramente que debemos tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el primero es el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Así es que no se dejen engañar por quienes este primer principio no negociable lo hacen a un lado, lo tapan, lo ocultan, lo omiten por hablar de otros temas que no digo que no sean importantes, pero no son tan importantes como este primero. Doctora, ¿quiere decir algo más sobre este principio? Y nada más decirle que obviamente pues aquí están contemplados los dos más generales, ¿no? Que es el aborto, es un atentado contra la vida desde su concepción, ¿no? Podríamos ir antes en programas que tengo con usted, que son un mecanismo abortivo de ciertos anticonceptivos, y en su fin natural, pues el más común es la eutanasia. Entonces, habría que poner como ejemplos eso, ¿no? Se pronuncia en contra del aborto y en contra de la eutanasia, o al revés, algunas veces dicen, bueno, pero pues es que yo no sé cuál es su postura, o a la última hora me la cambia, ¿no? Es, bueno, pues a lo imposible, alguien no tiene la posibilidad de saber, pues no puedo saber. Pero si alguien ya tuviera, a la hora que tengan que hacer esta decisión, en su agenda la palabra aborto, eutanasia y otros ejemplos que hay de faltar a este valor fundamental de la protección de la vida desde su concepción hasta su fin natural, debe ser una señal de alerta para mi conciencia y aplicar este principio. Ahora, cuando se dicen no negociables, pues ahí estamos hablando precisamente de la cita bíblica que yo les mencioné al empezar el programa. Jesucristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. También se refiere a la elección que tenemos que hacer, ¿verdad? Muchas veces, de muchas maneras en la vida, con nuestros actos tenemos que optar por Cristo o en contra de Cristo. Así es la cosa, porque Jesucristo es la verdad, Él es la verdad. Él se definió así, Él se describió así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nuestra fidelidad a Cristo implica el seguimiento, la fidelidad a estos principios no negociables. Ahora, quiero recordar a los que están participando en el chat que no estamos hablando de política mexicana ni de política partidista. Así es que yo les quiero pedir de favor, estamos hablando de principios morales. Más adelante no se ha acabado el programa, vamos a mencionar los principios no negociables y luego vamos a ver qué hacer o qué puede hacer un católico cuando no hay ninguna opción fiel a esos principios. Pero les pido que nos dejen avanzar. No es un programa de política mexicana, no es un programa a favor ni en contra de ningún político, de ningún partido, en ninguna nación. Este tema es para la audiencia católica de Conservando la Fe, que pertenecemos a muchas naciones muy distintas. ¿Ok? Entonces, doctora, voy adelante. Sí, vamos a ver el segundo principio, que ese es El cortito. segundo principio dice así: la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Hasta ahí, padre. Ese es el tercer principio, que incluso está muy claro, ¿no? Y hay que clarificar, ¿no? Solamente puede haber formación de una familia si hay un matrimonio entre hombre y mujer, ¿sí? Porque es la institución natural. Biológicamente, únicamente de la unión de un óvulo y un espermatozoide por la entrega esponsal entre varón y mujer, puede haber hijitos que forman una familia y la protección del matrimonio se hace por la protección de la prole, ¿sí? Entonces, pues está muy claro aquí, ¿no? Hoy otra vez en el relativismo, pues le ponemos apellidos al matrimonio y pues decimos, bueno, ya no necesariamente es hombre y mujer, ¿sí? El principio que no se puede negociar es que el matrimonio solo es hombre-mujer. Y tristemente, una de las ideologías que van timoneando hoy el mundo a través de ideas, sino de principios éticos o de un temor a Dios,
¿no? Yo les digo a la gente sencilla, ¿qué quieres? ¿Esto ofende o agrada a Dios? La gente sencilla dice, ofende a Dios, y entonces solitos dicen, yo no lo voy a hacer. Y dicen, esto agrada a Dios, y lo quieren hacer. O sea, que de verdad voltear a ver a la gente sencilla. Tienen muy claro que ellos quieren agradar a Dios. Entonces, tristemente, otro ismo, que es el feminismo de género, que es una ideología, un conjunto de ideas compartidos que no necesariamente son correctos, tienen muchas propuestas falsas, ¿no? Este, vienen de una raíz de un neomarxismo, o sea, la raíz del feminismo es una nueva forma de un marxismo. El marxismo original contrapone la lucha de clases entre pobres y ricos. Este nuevo marxismo contrapone al varón de la mujer, por eso ha sido un desastre el tema del ataque a la familia, que esa es cosa de otro programa, padre, pero bueno, aquí deja otra vez ese innegociable. Yo no puedo negociar que hay matrimonio entre un adulto grande y uno chiquito, entre un hombre y un perro, o sea, no es negociable. El matrimonio solo es hombre y mujer. Este principio innegociable debo yo fijarme a la hora de hacer una decisión tan seria como es elegir a quién me va a representar. Sí, bueno, además está más que probado ya que hay una presión internacional que está violando la soberanía de los estados, de los gobiernos, porque están presionando para que se pasen leyes que favorecen esta nefasta ideología de género, que destruye la familia y, diríamos, destruye al mismo ser humano que se deja contaminar con esta ideología porque le pone en duda su propia identidad y la propia identidad sexual que Dios mismo le ha dado. Recuerden, nosotros estamos hablando a personas de fe. Este es un programa católico para católicos, entonces nosotros creemos que Dios es creador y nos ha creado con sabiduría infinita y nuestra persona, nuestra alma y nuestro cuerpo es un don para nosotros mismos, es un don de Dios. Así es que Dios nos ha creado con ciertas características genéticas, nos ha dado un sexo, que es o masculino o femenino, porque así dice la Escritura, Dios los creó desde el principio varón y mujer, y eso es un don de Dios, es la voluntad de Dios para nosotros. También recuerdo el Papa Benedicto XVI, no recuerdo si fue esto antes de ser electo Papa, cuando era cardenal o ya como Papa, pero seguramente tal vez antes y después, él habló de la ideología de género como una rebelión contra la voluntad de Dios, contra el Creador, como la máxima rebelión contra el Creador. Así es que este es otro principio no negociable para un católico. O sea, si queremos ser fieles a Jesucristo, no podemos llevar al poder a personas que sabemos que van a promover la destrucción de la familia, del matrimonio, que van a promover la confusión. No sé si quiere hablar de esto de la educación de los, bueno, lo hablamos ahorita en el que sigue, ¿verdad? Pero van a promover la confusión de los niños, de los adolescentes, de los menores de edad, los van a exponer a cosas terribles, pero lo vamos a tratar en un momento más. Pero este es otro principio no negociable en el cual también pocos profundizan. Entonces, un partido, un político que está a favor de esta ideología, que no es ciencia, que es una ideología, lo que va a hacer cuando tenga el poder es colaborar, tomar acciones que van a repercutir en la destrucción del matrimonio y de la familia y por lo tanto va a traer como consecuencia la destrucción de vidas humanas. Miren, detrás del aborto, aborto, ya no voy a decir esa palabra porque no vayan a tumbar este video, pero mucho está la ideología de género, porque no solamente es una confusión de identidades sexuales, también es la promoción de
Anticonceptivos y abortos. de anticonceptivos, la pérdida de la virtud de la castidad, que es una virtud que es para todo católico, ya no se habla de eso, pero por falta de castidad hay muchas concepciones de seres humanos que llamadas no deseadas. Y luego viene el aborto. Entonces, cuando se promueve esta promiscuidad sexual, cuando se promueve este ejercicio desordenado de la sexualidad, también se está promoviendo la concepción no deseada, al menos desde el punto de vista humano, de seres humanos que luego terminan siendo abortados, que terminan siendo eliminados, tratados como cosas que se eliminan. También pensemos en el dolor que implica para muchos que sí se les permitió nacer, pero nacieron fuera de una familia. Nacieron fuera de una familia. Esos que hablan de libertad sexual sin límites, no piensan en el dolor y el sufrimiento de muchas personas, que yo sí lo conozco. Yo creo que cualquier sacerdote que escuchamos confesiones, que dirigimos personas en el ámbito, en el fuero interno, o que los escuchamos, los orientamos, hemos escuchado cuánto sufrimiento tienen tantas personas a causa de que no fueron concebidos o criados en una familia como Dios lo manda, como Dios lo pidió. Así es que también tenemos que tener cuidado, por eso es un principio no negociable. Un católico no puede, no debe apoyar opciones políticas que van a ir en contra del matrimonio y la familia como Dios lo quiere. Así es, padre. Ahora, vuelvo a decir, por favor, les pido de favor, con todo respeto, no estamos hablando de política mexicana, dejen de hacer política partidista en los comentarios, por favor, no lo estamos haciendo la doctora y yo, aquí no estamos hablando ni a favor ni en contra de ningún partido, de ningún país. Este programa no es de política mexicana, ni de política estadounidense, ni de política española, así es que por favor, respeten esto que les pido y concentrémonos en los principios morales. ¿Puedo avanzar, doctora? Sí, padre, que sería hasta que vuelva a ser la siguiente coma. Sí. Ok, dice, entonces, bueno, el siguiente principio no negociable es la libertad de educación de los hijos. Esa es la tercera mencionada aquí. Entonces, la primera, retomando, respeto y defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Segundo principio no negociable, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Tercer principio no negociable, la libertad de educación de los hijos. ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctora? Muy bien. Pues bueno, va relacionado, fíjense, todo se va relacionando, ¿no? La protección de la vida únicamente puede venir del matrimonio varón y mujer, ¿verdad? Y una vez que se forma la familia, los principales educadores de sus hijos son los padres de familia y hay que respetar la libertad de ellos a educar a sus hijos. Ellos deben de escoger el colegio al que van, si es católico, si no es católico, ¿sí? Si están de acuerdo en que, por ejemplo, les den educación sexual, que podría ser perversión sexual, si ellos lo quieren hacer en su casa. O sea, ellos pueden elegir la educación de sus hijos, porque justamente, volviendo al marxismo, ¿qué hacía el marxismo? Quitar a los hijos de sus papás y ponerlos en instituciones de Estado, ¿verdad? Y le quitaban a los papás ese derecho. Entonces, debemos de cuidar que sean los padres los que tengan la libertad de educar a los hijos. Y nuevamente, pues lo vemos en el avance de estas agendas que promueven la ideología de género, que justamente se castiga a los papás por estar defendiendo los valores universales que ellos quieren educar a sus hijos. Entonces, este también es un innegociable, ¿no? Entonces, no es la libertad solamente, porque hay quien enuncian y defiendo la libertad. Bueno, pues la libertad muchas veces es libertinaje y
la libertad, que es un innegociable, es la libertad de educación de los hijos. Así es. Sí, yo también quiero enfatizar esta idea. Lamentablemente ya hemos visto en muchos países de Hispanoamérica, en España también, un avance tremendo del Estado controlando la educación de los menores. Y ya, ya hay en muchas naciones programas de educación, por ejemplo, educación sexual o mal llamada educación sexual, que los padres de familia de esos países no votaron, no eligieron, pero que ya se impone a sus hijos, les guste o no. Eso ya lo estamos viendo. Y vuelvo a repetir, las opciones políticas que defienden la ideología de género, que desde la campaña lo dicen, yo estoy a favor de esto, lo que van a hacer es trabajar para que el Estado tenga más poder sobre la educación de los menores y vayan perdiendo los padres de familia, vayan viendo restringidos su derecho a educar a sus hijos, a sus propios hijos. Piensen ustedes, todos los que son papás, yo no tengo esa vocación, yo no he engendrado biológicamente a nadie, pero he convivido toda mi vida, convivo todos los días con gente que sí han engendrado, que son padres, madres de familia, los he escuchado muchas veces, sé cuánto se sufre por los hijos, porque no es nada más engendrarlos, es gestarlos en el vientre materno, eso es lo que hacen las mamás, ¿verdad? Por 9 meses, es parirlos con dolor, es estar con ellos cuando se enferman, atenderlos, es alimentarlos, proveerles, tantas preocupaciones que pasan los padres de familia, por la educación de sus hijos, para darles lo que necesitan. Ustedes sí aman a sus hijos. ¿Por qué una persona que ni los conoce, que no los parió, que no los gestó, que no los dio a luz, que no ha estado allí cuando se enferman, que no los alimenta, por qué una persona, un político, va a tomar decisiones para tus hijos? ¿Por qué un político va a imponer lo que él considera su verdad? Que no estamos de acuerdo con el relativismo, no hay una verdad para cada quien. ¿Y por qué se va a brincar el derecho que tienes tú, papá o mamá, de educar a tus hijos según tus convicciones? Bueno, eso es lo que apoyan todos los políticos que dicen apoyar esta ideología de género. A lo mejor no le van a llamar así, le van a llamar de otro modo, ¿verdad? Nunca van a decir, yo creo, ningún político va a decir, yo estoy de acuerdo con la ideología de género. Va a hablar de otro modo. Lo pueden disfrazar con yo estoy de acuerdo con los derechos de tal o cual grupo. Ahí está la ideología de género. Ustedes me entienden. No quiero que me tumben ese video. Pero si un político está diciendo claramente, yo estoy de acuerdo con los derechos de tal o cual grupo específico, entiéndase agenda del abecedario, entiéndase esos grupos de que salen a las calles a dañar iglesias, ¿verdad? A destruir edificios, a destruir propiedad privada, y te están diciendo, yo estoy de acuerdo, yo estoy a favor de ellos, ya sabes que van a promover. Van por tus hijos, van por tus hijos. Y si bien algunos políticos no llegan al punto de ser tan agresivos en ir a arrebatar tus hijos, sí están dispuestos a permitir que otros, que esos lobbies, vayan detrás de tus hijos. Por eso es un principio no negociable. Dios encomienda la educación de los hijos a los padres, por eso el 4º mandamiento protege este derecho de los padres y esta responsabilidad. Honrarás a tu padre y a tu madre. El mandamiento no dice honrarás a tu hijo o a tu hija, que por supuesto todo católico bien formado sabe que
el padre de familia no tiene ningún poder divino para pisotear la dignidad de su hijo, de ninguna manera. Pero el mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una responsabilidad a los papás de educar sus hijos. Pero hemos llegado a este punto porque muchos padres, lamentablemente, han ido soltándole al Estado, estoy hablando en general de muchos países, han ido cediendo al Estado sus derechos para educar sus hijos, y por andar fascinados en otras cosas, distraídos en otras cosas que no son lo más importante, no se dan cuenta de qué les está enseñando la escuela a sus hijos. Y luego, después, andan llorando porque a los 14, 15 años después andan llorando y dicen: padre, no sé qué pasó, es que mi hijo no aprendió esto en la casa, y ahora resulta que tiene esta tendencia, tiene esta idea. Pues sí, es que no estuviste al pendiente. No estuviste al pendiente y lo quieres resolver cuando ya es demasiado tarde. Pero bueno, ahora mismo estamos recordando que un principio no negociable para cuando un católico elige gobernantes es la libertad de los padres de educar a los hijos. Entonces, cuidado con el político que te dice: yo estoy a favor de tal o cuales grupos, que sabes que esos grupos defienden esa ideología perversa que ya hemos mencionado, y que esa ideología sí va por tus hijos. Doctora. Aquí quisiera completar, padre, que como el derecho, bueno, el valor central de toda decisión ética es el bien, y concretizándolo, el bien de la persona. ¿Sí? En eso se basan todos los fundamentos. Entonces, el bien de la persona y la vida están por encima de la libertad. Entonces, el enunciado toda vez es muy importante sea completo. Si nada más digo, defiendo la libertad, justamente en un modelo liberal radical se antepone la libertad a la persona y a la vida. Entonces es cuando incluso se habla de: yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, lo cual no es su cuerpo, pero bueno, pone la libertad pudiendo incluso decidir sobre la vida de alguien más, ¿no? Entonces, sí hay que hablar muy concretamente, no solamente de libertad, se les refiere aquí la libertad de los padres a educar a sus hijos, ¿sí? Porque si no habla nada más de libertades, pues es subjetivo y relativista. Sí, ¿Sí? como ya lo dijimos, es muy hay que importante como concreto. Y justamente estas ideologías liberales, en vez de hablar de los derechos universales, ¿sí?, cuyo derecho fundamental es el derecho a la vida y de él emanan los demás, pero la vida está por encima de ¿sí?, se sacan unos nuevos derechos, que son esos nuevos derechos, que tristemente pues van avanzando en las agendas legislativas. Vemos con tristeza pues lo que pasó en incluir el aborto como un derecho constitucional en Francia, ¿no? Pero eso es sacarlos de la manga, y con palabras como derechos de los niños y los jóvenes, pues está el derecho a la información, que podríamos decir que se llama deformación, y el derecho a la confidencialidad. Primero se empezó viendo, y lo saben quienes nos escuchan en Estados Unidos, que allá en un colegio a un hijo no le pueden dar una aspirina si no localizan a los papás. No le pueden dar anticonceptivos sin que los papás se enteren, ¿no? O incluso un medicamento para provocarle un aborto. Y en todo el tema del abecedario, pues se puede hacer todas esas cirugías cruentas que no siguen el principio terapéutico en un menor de edad sin el consentimiento de sus padres. Y uno sabe que cuando uno va a operar a un niño de las amígdalas, pues necesita, como no puede dar la firma el hijo porque es un menor de edad, la tiene que dar sus papás o el tutor. Pero ni siquiera puede entrar a un quirófano si alguien no autoriza y sabe que le van a hacer esa cirugía. Entonces, en este libertinaje ideológico, quitan a los padres, y los padres siempre, habrá excepciones y tendrá que actuar el Estado, pero en general nadie más ama a un hijo con un amor incondicional que sus papás, sobre todo su mamá. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, si quieren nos vamos al cuarto padre para que ya no se nos vaya a hacer muy largo.
No, bueno, es que está interesante y creo que estos comentarios que usted hace son bastante oportunos. Bueno, el cuarto principio no negociable es la promoción del bien común en todas sus formas. Esto es muy importante, promoción del bien común en todas sus formas, ¿verdad? Porque también a veces se ve en eh, algunas personas que se llaman pro vida, es verdad que a veces se ve un desinterés en estos temas del bien común. Ahora, no son todos de ninguna manera, pero que en algunos se vea este desinterés en el bien común causa que todo el movimiento pro vida sea atacado. Pero si nos puede explicar, doctora, esto de la promoción del bien común en todas sus formas. ¿El bien común es lo que la mayoría quiere o qué es el bien común? Eso justamente le iba a decir, padre. Hay que distinguir. Ahora hay otro modelo ideológico que es el modelo sociobiologista o socialismo o sociobiologismo, que justamente promueve el bien social. El bien social es buscar el bien de la mayoría, aunque sacrifique a alguno. Les voy a dar ejemplos muy médicos porque son los que tengo más cercanos, ¿no? Vamos a utilizar a un grupo de niños que están en un orfanatorio abandonados para provocarles una enfermedad y probar un nuevo tratamiento, una nueva vacuna. Total, valen menos. Si se mueren, pues ni quien se entere. Pero con eso vamos a beneficiar a muchos. Eso es el bien social y nunca es correcto, ¿sí? Porque el bien social es a muchos, aunque sacrifiquemos a algunos. Y el bien común, que es lo que está contenido y muy bien explicado en la doctrina social de la Iglesia, es el bien de la mayoría sin sacrificar a ni uno solo. ¿Por qué yo no puedo probar la vacuna o el tratamiento en los niños abandonados o en los niños con cáncer o en los viejitos que ya están por morirse? Porque son valiosos en sí mismos. Por lo tanto, yo no me puedo aprovechar de nadie, aunque vaya a beneficiar a muchos. Ese es el sentido del bien común, ¿sí? Entonces, y en todas sus formas, pues entendería, yo di aquí un ejemplo pues más médico, ¿no? Pero pues bueno, puede haber bien común en temas económicos, ¿no? Puede haber bien común en temas de educación, ¿no? Entonces, eso se llama en todas sus formas, pero el bien común es eso, el bien de la mayoría sin sacrificar a ninguno. No vamos a sacrificar a nadie. Siempre tenemos el bien común que incluir el bien de cada quien, ¿sí? Porque cada uno somos valiosos en sí mismos. Y quisiera anotar, El porque bien ya lo hice. objetivo, no el bien subjetivo. ¿Eh? Exacto, El bien exacto. objetivo, porque no sé, por ejemplo, para alguien su bien privado pudiera ser, no sé, yo soy un varón, pero mi bien está en que quiero entrar en este momento al baño de mujeres. Y ese es mi bien personal. Sí, Este, pero ahí sacrifica al resto, a esto, las mujeres por que eso van a estar digo, en ese baño, ¿no, padre? por eso digo Entonces, que tiene no, que pues, ser el bien objetivo, no el bien subjetivo. ¿Verdad? exacto. El bien objetivo es el que es en conformidad con la naturaleza humana. ¿Verdad? No es lo que a mí me parece bien. No sé, por ejemplo, un niño pequeño puede pensar que su bien objetivo es tomarse una Coca-Cola o chuparse una paleta helada cuando está enfermo, ¿no? Y la mamá puede decir, bueno, eso no es un bien real, eso es lo que tú quieres, pero no es un bien objetivo. Entonces, esto es importante porque ahora, lamentablemente, con el pretexto del bien común, se están favoreciendo fantasías, deseos, ideas subjetivas de grupos que luego a veces se presentan como perseguidos, como que siempre han sido marginados y así poco a poco se va restringiendo libertades, derechos del resto de los ciudadanos. Entonces, esto es importante también, esta cuestión del bien común. El bien común se entiende también como conjunto de condiciones que permiten que todos los individuos
en una sociedad, todos, como dice la doctora, sin excluir a nadie, puedan perseguir los fines en conformidad con su naturaleza. Esto es importantísimo lo que estamos diciendo, porque bien común ni siquiera es lo que la mayoría quiere. Es como en medicina no le podemos llamar salud a lo que la mayoría quiere. No, es que hay una ciencia que nos dice que conviene al cuerpo y que no conviene, que es en conformidad con el bienestar del cuerpo, ¿verdad? Con lo natural y que la no ley es. natural. ¿Verdad? Entonces, porque si todos nos pusiéramos de acuerdo a decir que el cáncer es salud, eso no cambiaría nada las cosas. O sea, el cáncer seguiría siendo enfermedad. Doctora, ¿algo más sobre este? No, quisiera yo ya, ahorita ya lo hice grande, pero me parece muy importante leer lo siguiente, si quiere ya lo puedo leer yo, padre, Ok. que dice aquí, estos, y vuelve a recalcar, estos valores son, ya lo está poniendo ahora, padre, estos valores son, no son negociables, o sea, está clarísimo, no son negociables. Así pues, los políticos y legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia rectamente formada para presentar y aprobar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. ¿Sí? Lo que es el eje rector, como ya dijo el padre, es la ley natural, inscrita en la naturaleza humana. Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía. Los obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto es universal porque es un documento de la Iglesia Católica. Estamos hablando de principios no negociables universales y de la necesidad de pues, exigirlos, y apoyar, porque muchas veces tendremos que apoyar a aquellos que están siguiendo estos no negociables, que no es pedir mucho, son 4 principios. No nos vayamos por otros principios que suenan bonito, pero que podrían negociarse o no son absolutos, ¿no? Entonces, aquí están claramente estos. Y ahora sí quisiera, padre, si es que no tiene otro, es ver el documento del Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Y el Evangelium Vitae, que hay un numeral 73, que también se ha estado hablando de él, y lo traigo aquí para que lo leamos y lo estudiemos juntos. También puede ser iluminador, pero ir directamente al documento que está en Evangelium Vitae, que está en vatican.va, pero no sé si se haya el momento. Aquí está ya en pantalla, número 73 de Evangelium Vitae. ¿Lo lee usted o lo leo yo? Si quiere, lo voy leyendo yo, padre, y ya Ok, perfecto. yo me Adelante. voy deteniendo y ya después usted dice, entonces, vale la pena leer todos los numerales, pero bueno, podríamos hacer un curso de este tema. Nosotros lo que queremos es enunciar aquí principios que no son nuestra opinión, sino están estos documentos del magisterio. ¿Sí? Dice así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley puede pretender legitimar. ¿Sí? Entonces, cuando uno votara por alguien que está de acuerdo con estos ejemplos, que no son los únicos, habría ahí una colaboración con el mal, porque yo ya sé que esta persona, ¿no? Aquí, además, hay que referirnos a que ni en este país ni en los otros países es algo que compete únicamente al Ejecutivo, es decir, al presidente. Es más, es mucho más importante que nos fijemos en los de los parlamentos. Los parlamentos, por ejemplo, en México es los diputados y los senadores, porque ellos sí están en el poder legislativo, los que van a crear leyes. Por eso esto es muy importante, ¿no? Dice, leyes de este tipo no solo crean ninguna obligación de conciencia, sino, entonces no hay una obligación de seguir esto, sino que por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellos mediante la objeción de conciencia. No sé si aquí quiero agregar algo, padre, para mí está muy claro, ¿sí? Entonces, no solamente
no es, o sea, no solo crean una obligación de cosas, estoy obligado a legitimar estos ataques en contra de la vida, sino por el contrario, ¿sí? Hay que oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia, que fue el principio que hablamos al principio. Hay que formar bien la conciencia para tomar una decisión tan importante como la que se van a tomar en diversos países, no solamente de ejecutivos, sino de quienes legislan. Y aquí, Adelante. y aquí dice, desde los orígenes de la iglesia, aquí da un ejemplo, desde los orígenes de la iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas, pero al mismo tiempo enseñó firmemente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya en el Antiguo Testamento, precisamente en relación a las amenazas contra la vida, encontramos un ejemplo significativo de resistencia a la orden injusta de la autoridad. Las comadronas de los hebreos se opusieron al faraón que había ordenado matar a todo recién nacido varón. Ellas no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Pero es necesario señalar el motivo profundo de su comportamiento. Las parteras temían a Dios. Es precisamente de la obediencia a Dios a quien solo se debe aquel temor que es reconocimiento de su absoluta soberanía, de donde nacen la fuerza y el valor para resistir a las leyes injustas de los hombres. Es la fuerza y el valor de quien está dispuesto incluso a ir a prisión o a morir a espada en la certeza de que aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Ahora vamos a concretizar. En caso, pues, de una ley, aquí estamos hablando ya de leyes, intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. Aquí sí estamos hablando de la votación, ¿sí? Entonces, aquí está clarísimo que cuando hay una ley intrínsecamente injusta, algo que promueve el aborto y la eutanasia, no es lícito someterse a ella ni darle el sufragio del propio voto. Esto concuerda o explica perfectamente el innegociable número 1. Y Doctora, quiero viene hacer de... un comentario. Quiero Sí. hacer un comentario antes de que entremos al siguiente punto. Para la audiencia, espero que estén siguiendo las ideas que vamos mencionando aquí en este programa, que no son las ideas personales de la doctora ni mis ideas personales, son la doctrina católica expresada en documentos. Pero yo quiero decir algo, por lo que ven algunos comentarios que algunos están haciendo, pareciera que ya traen en la mente lo que quieren hacer y entonces los principios morales que no checan con lo que quieren hacer, pues como que ya no los quieren aceptar. Entonces yo vuelvo a repetir, este es un programa no de política de ningún país, ni a favor ni en contra de ningún candidato. Principios morales, éticos que debemos tomar en cuenta para elegir gobernantes. Entonces, antes de tomar una decisión, debo meditar, entender, asimilar estos principios. Pero si ya de entrada traigo yo, este candidato, este partido es el mío, y no estoy dispuesto a negociarlo, algunos pareciera que tienen una afiliación no negociable a una institución humana o a una persona humana antes que su adhesión no negociable a Jesucristo. Entonces, por eso es importante, escucha primero, medita, asimila estos principios morales y después haces tu decisión política. ¿Eh? Pero algunos pareciera que ya la traen y si algún principio moral de esto no coincide, pues simplemente lo quieren omitir, no le quieren hacer caso, pero esa no es la manera de discernir. Estamos escuchando principios de doctrina católica. Es que para tomar una decisión, un discernimiento, el católico tiene que escuchar a Dios primero. Y es lo que estamos tratando de hacer la doctora y yo, escuchar a Dios, porque estas ideas no son nuestras, son doctrina católica. Primero escuchar a Dios.
después de haber escuchado y asimilado lo que Dios nos pide, podemos tomar decisiones concretas. Ahora vamos al punto. Hemos mencionado los principios no negociables. Por si alguien llegó tarde, los vuelvo a repetir, pero regrésense después cuando se acabe el programa al inicio para que escuchen la explicación de cada uno. Los voy a volver a repetir. 4 principios no negociables. Es el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Ese es el primero. El segundo, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. El tercero, la libertad de educación de los hijos. Y el cuarto, la promoción del bien común en todas sus formas. Ahora vamos a entrar a un tema más complejo, que es, ¿qué hago cuando ninguna de las propuestas que tengo en mi país coincide con estos principios? O sea, en ninguna o ninguna propuesta respeta estos 4 principios no negociables, que creo que ya vamos para allá, doctora. Exacto. El Sí, párrafo. justamente quería leer el último párrafo de ese numeral, que me puedo seguir, porque aquí está escrito, pero es justamente para los parlamentarios, no para el sufragio del voto. El sufragio del voto está acá arriba, ¿no? Dice, ni darle el sufragio del propio voto, quiere decir lo que vamos a ejercer en las urnas, ¿no? Y aquí más adelante dice, un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase, pero un voto parlamentario no es lo que vamos a ejercer nosotros. Un voto parlamentario es cuando se encuentran reunidos los senadores, entonces ellos tienen que votar por una iniciativa de ley que están proponiendo o no votar por ella, quererla quitar esa ley. Ese es el voto parlamentario. Por eso es muy importante, sobre todo en aquellos países que no solamente, o estados o lugares donde no solamente se decide el Ejecutivo, que el Ejecutivo no hace leyes, sino fijarse en los parlamentos. En el caso de México es los diputados y los senadores, creo que en Estados Unidos son los senadores y los congressmen, ¿no? Entonces dice, en los casos en un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, entonces no es un sufragio del voto, no estoy eligiendo entre candidatos, estoy ya ante una ley, ¿no? Y quiero favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tienen en una Cámara de Diputados 2 leyes, ¿no? Una ley que lo permitía hasta las 12 semanas y ahorita hay una propuesta para que sean nada más hasta las 6 semanas. O que en vez de que haya 5 causales de despenalización, sean nada más 2, ¿no? Estamos hablando de ese tema, no de elegir candidatos, sino de una elección parlamentaria, ¿sí? No son raros semejantes casos. En efecto, se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas para la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos organismos internacionales, en otras naciones, particularmente aquellas que han tenido ya la experiencia amarga de tales legislaciones permisivas, van apareciendo señales de revisión. En el caso supuesto, cuando sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, estamos hablando de los parlamentos, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria para todos, entonces pone esa condición, el parlamentario, quiere decir el senador, el congressman, el diputado, manifiesta su oposición personal al aborto de manera clara y notaria para todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta. Antes bien, se realiza un intento legítimo, obligado de limitar
sus aspectos inicuos. Esto es lo que en concreto se llama una ley imperfecta, ¿no? O sea, pero es para ya la hora de estar haciendo leyes, que eso es muy distinto a decir en el sufragio del voto, o aquí dice del mal menor, aquí nunca dice del mal menor, habla justamente de parlamentos y habla de, pues, permitir una ley menos grave que otra, antes habiendo declarado una absoluta oposición personal, en este caso al aborto, y que sea clara y notoria para todos. Eso es lo que yo quería decir aquí, padre, que completa, Muy bien. pero no sé si usted quiera decir algo más. No, no, no. Creo que está muy claro lo que he explicado. No se refiere ese párrafo al sufragio del ciudadano que va a votar, sino se refiere al voto parlamentario. Ahora, bueno, creo que nos falta abordar una cuestión muy importante. Ya vimos los 4 principios no negociables, ya los vimos. Los hemos explicado, creo yo, suficientemente. Hemos dicho que también el ejercicio del el voto para cualquier ciudadano en cualquier país, pues no se puede desligar de su ser cristiano, de su fidelidad a Cristo, que hay que obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Pero bueno, todavía queda una cuestión importante en este tema cuando en algún país ningún candidato respeta los 4 principios no negociables o ninguna propuesta política respeta los 4 principios no negociables, algunos hablan o muchos están hablando del mal menor, el mal menor. Entonces hay que abordar esto para que el tema esté completo. Yo creo que es importante abordarlo desde la ética. Doctora, ¿nos puede explicar un poquito qué significa esto, el mal menor? Si esto aplica aquí o cómo aplicaría en caso de que así sea. Bueno, y algunos ya hoy no hablan del mal menor, sino para no decir la palabra mal menor, en un juego de palabras le cambian al bien posible, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, hay que tener mucho cuidado con cambios de lenguaje, ¿no? Bien decía un filósofo, López Quintás, Alfonso López Quintás decía, la manipulación ideológica comienza con la manipulación del lenguaje. Entonces hay que ser muy claros, ¿sí? El mal menor, el mal, dado el principio de ética general, que no ha cambiado, el principio de ética general es haz el bien, Y evita el evita el mal. mal. ¿Okay? Nunca puedes elegir el mal. Si no hay bien, pues no puedes elegir nada. Porque bajo ese principio, si me dicen, ay, pero no hay bien, entonces ahora sí eliges el mal. No, no puedo elegir el mal, tengo que elegir el bien. ¿Sí? Hay un principio, pero es un principio tal cual su nombre se llama, el principio terapéutico o principio de totalidad, que es un principio para la medicina y es un principio para cuestiones físicas y tiene también sus premisas éticas muy estrictas, ¿sí? ¿Qué dice el principio terapéutico? ¿Cuál es la promesa que hace un médico? Primero, no dañar. Es decir, yo siempre voy a hacer un bien a un paciente, nunca le voy a provocar un mal. Estamos igual que el principio de ética general. Si yo tengo 2 bienes y un mal, un bien grande y un bien chiquito, pues ¿cuál voy a elegir? El bien mayor, ¿no? Porque siempre voy a elegir el bien mayor. Ojalá nos estuviéramos en esa situación de tener 2 buenos y decir, bueno, pues tendría que elegir el bien mayor, ¿sí? Después dice, si hay un bien, un mal menor y un mal chiquito, ¿qué se elige? El bien. Siempre debo de buscar que haya un bien, porque es muy fácil solamente estar discerniendo entre 2 males sin voltear un poquito y decir, hay un bien, ¿sí? Nos encontramos ante este caso, porque el bien está dictado por lo que acabamos de leer. O sea, está clarísimo que sí hay un bien. El bien es los 4 innegociables, ¿no? El ejemplo del aborto y la eutanasia, que ya también
vimos, ¿no? El oponerse a ese, aunque a nivel parlamentario, no de sufragio al voto, pudiera restringirse una ley, ¿verdad? Y solamente en el caso físico, ¿sí? Habrá momentos en donde de verdad no tenemos un bien y nos permitimos un mal menor por evitar un mal mayor, pero únicamente cuando es en una cuestión médica, ¿sí? Es el ejemplo de las amputaciones, ¿no? También este principio terapéutico se le llama el principio de la totalidad, porque es yo puedo sacrificar una parte del cuerpo por el todo. En ese sentido se habla del bien, se permite un mal menor por evitar un mal mayor, pero es en el principio terapéutico o de totalidad. Ejemplo, hay un dedo gangrenado o toda una pierna gangrenada en un diabético. Primero, antes de pensar en amputar, tengo que tratar de evitar ese mal y hacer un bien. Procuraré darle todo tipo de antibióticos, curaciones y todo. Llegado el momento donde ya no tengo esa alternativa, a pesar de los antibióticos, a pesar de las limpiezas y todo eso, sigue avanzando y si llega la gangrena al cuerpo, o sea, sale de la extremidad y entra al cuerpo, pues el paciente se va a morir de gangrena, ¿sí? Más grave que amputarle el dedito o toda la pierna, si es necesario. ¿Sí? Por eso la gangrena pues es mejor tenerla cuando apenas está en el dedito gordo del pie, nada más quitamos ese. ¿Sí? Pero es un tema de la amputación del principio terapéutico o de totalidad. ¿Sí? Siempre, siempre en ética general tenemos que elegir el bien y evitar el mal. ¿Sí? Entonces, lo ideal será tener dos buenos y elegir el mejor, tener uno bueno y uno malo, pues elegir el bueno. Y si solo tuviéramos dos malos, habría que preguntarnos, bueno, no tenemos un candidato bueno, pero ¿hay algún bien que yo pueda elegir? Sí. Aquí quiero aclarar dos cosas. Uno, usted ya tocó que hay que discernir y es muy interesante, a mí me ha servido mucho en las decisiones, sobre todo médicas y personales, el discernimiento espiritual del que habla San Ignacio, ¿no? De los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola, y dice, para discernir hay que discernir en consolación, nunca en desolación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos lleva a la desolación? Por ejemplo, el miedo. En temas pasados de salud importantes, nos inculcaron mucho miedo y probablemente algunos decimos no tomamos las mejores decisiones porque teníamos miedo, ¿no? Una mujer cuando aborta, yo no conozco en los millones que hoy atendido, padre, una que haya tomado una decisión en consolación, la toman en desolación, ¿no? ¿Por qué? Porque les inculcan mucho miedo y mucha presión, ¿no? Por ejemplo, una mujer, la peor presión es que le diga el papá del niño, si no abortas te dejo. Si ella dejó a toda su familia, a su escuela y todo el mundo, y ahora el único que le queda, pues le dice que la va a dejar. Es una presión bárbara. Entonces, hay que por eso, por un lado, la parte de la inteligencia, estudiar, volver a reflexionar los principios. Y bueno, pues si los principios son lo que es la verdad y quiero yo elegir, es el bien y la verdad, pues por más que los estudie, los voy a reafirmar, ¿no? Y la segunda es esta parte de la voluntad, que es el volar con las dos alas, el ala de la inteligencia y el ala de la voluntad. No basta saber qué es el bien y la verdad, tengo que tener la voluntad de acercarme allá, ¿no? Entonces, muchas veces el tema con estos ejemplos que les he dado no es un problema intelectivo. Alcanzan a entender que es su hijo, probablemente alcanzan a entender que no es la mejor solución, ¿no? Pero se están muy presionadas y tienen mucho miedo, ¿sí? Entonces, hay que tomar las decisiones en consolación, ¿sí? Esa es la parte más volitiva, ¿sí? Y al único que le deberíamos de tener miedo como católicos es a Dios, un santo temor a Dios, como decimos, ¿no? A Él sí, porque al final de cuentas, bueno, sobre todo a quienes pues, nos ha dado la posibilidad de pues, estudiar con
grandes personalidades, no únicamente el doctor Lejeune, tengo varios profesores de ética a los cuales les agradezco, me ayudan a prepararme este tema, ¿verdad? Pues es un talento que tiene uno y que tiene que compartir, ¿no? Entonces, no decidir bajo miedo y decir, ¿cuál sería el bien? Pues mi bien es pronunciarme hacia los principios innegociables que Dios me está pidiendo. Porque la vida no solamente debe ser respetada, sino porque es creación de Dios, es sagrada. Entonces la sacralidad de la vida es un elemento muy importante ante Dios, ¿no? El matrimonio fundado en varón y mujer no solamente es algo inventado, porque es una institución natural. Naturalmente un nómada y una nómada se metían en una cuevita y tenían nomaditos, y muchos siglos después, cuando surgió el derecho, dijo, esa institución natural la voy a proteger en bien de la prole, que es el segundo, ¿sí? Sino, desde la Biblia está contemplado, varón y mujer se unirán, serán una sola carne, poblad y henchid la tierra. Es decir, llegará el momento en donde la oposición sería decir, voy a buscar otro candidato, si no lo hay, pues uno puede votar por sí mismo, ¿no? O puede anular su voto, ¿sí? Eso es una participación razonada, pensada, decisión de cada quien, porque el voto es libre. Nosotros estamos dando elementos de razonamiento aquí nada más. Podría ser, o más bien sería el bien posible, ¿sí? Y también con esto, pues estaríamos agradando a Dios y no a los hombres. Sí, quería preguntarle antes, ahorita vamos a volver a esto de si es éticamente válido o no anular un voto. Ahorita volvemos a ese tema, pero antes quisiera preguntarle sobre, bueno, en todo este discurso, este discernimiento, todas estas opiniones, a veces se ponen por delante otros valores que son reales, por ejemplo, la libertad religiosa, por ejemplo, la propiedad privada, por ejemplo, la democracia, etcétera. Y la pregunta es esta: ¿sería éticamente correcto, por razón de defender estos otros valores, como libertad religiosa, como la paz, la seguridad, etcétera, sería éticamente correcto, por razón de defender estos valores, apoyar a quien no respeta los no negociables? Ok, yo creo que aquí, padre, hay que hacer una distinción clara que no se está haciendo, es que uno puede votar en conciencia, ¿no? No necesariamente en conciencia católica, sino en conciencia racional, porque pues, lo que platicamos de los 4 innegociables, aunque están en un documento del magisterio, son totalmente racionales, padre. No hay que tener fe para comprenderlos, ¿sí? Entonces, la ética es de conciencia y de conciencia recta y bien formada, ¿sí? Entonces, uno puede tomar decisiones en conciencia ética y uno puede tomar decisiones en utilidad. Utilidad es el modelo de pensamiento ideológico que se llama el utilitarismo eficientismo, ¿no? Por ejemplo, el aborto de un niño mal formado se hace mucho bajo ese criterio. Es que no va a ser útil a la sociedad, es que va a gastar mucho, es que nunca va a ser capaz de, ¿no? Entonces, pues una decisión se toma por la utilidad o no utilidad, ¿no? Entonces, alguien puede decidir libremente, porque es su decisión, que quiere hacer un voto útil, pues eso ya es una decisión ética, ¿sí? Si lo comparamos con los principios innegociables, pues todos los otros principios que usted habló no son innegociables y habría que, pues, tocarlos, porque, bueno, si no hubiera habido defensa de la fe con los cristeros aquí o en la Vendée en Francia o no sé, bueno, pues ahí pues ellos no fomentaron la paz, pero la paz, encima de la paz estaba, ¿no?, el valor superior de la defensa de Dios
o de la defensa de la patria cuando hay guerras justas, ¿no? Entonces, pero bueno, pueden tomar la decisión de hacer un voto útil y estarían cayendo en el utilitarismo, ¿no? Se llama utilitarismo eficientismo. Como puede alguien tomar una decisión no bajo principios éticos universales, sino lo que se llaman libertades, ¿no? Y pues bueno, una de las libertades pues es la libertad religiosa, y que también había que aclarar que es una libertad religiosa, ¿no? Y qué es lo que defiende una libertad religiosa, y a cuáles religiones y todo, pero no es uno de los derechos fundamentales. Entonces, el voto se puede tomar, más que yo decidir está bien, está mal, bueno, están bien o están mal los principios y todo lo que va en contra de los principios innegociables, pues está mal, es una colaboración con el mal, ¿verdad? El sacrificar la verdad por la media mentira, pues bueno, está claro, estamos sacrificando la verdad, ¿no? Por una verdad parcial o por otro interés. Pero bueno, es la libertad de cada quien. Yo creo que lo que deja muy claro como resumen de este punto es, alguien puede hacer un voto en conciencia, no necesariamente católica, también es católica, ¿no? Pero es una conciencia incluso racional humana, y alguien pudiera decidir que quiere hacer un voto útil. Es su decisión, pero es un voto útil, no es un voto que va conforme a la conciencia y los criterios que hemos estado hablando. Ok. Ahora sí, vamos a la cuestión de ese voto nulo, porque gente me ha hecho directamente esta pregunta. Padre, ¿sería éticamente incorrecto si anulo o si voy a expresar a las urnas, ¿verdad? Y expreso mi inconformidad con todas las propuestas que hay? ¿Sería eso éticamente incorrecto? Porque también otras personas, y esto vuelvo a decir, no estoy hablando política mexicana, estoy hablando, Conservando la Fe tiene seguidores de toda Hispanoamérica y de España. Otras personas también dicen es que nos hacen sentir algunos como que si no apoyas a tal, vas a tener tú la culpa de que gane tal, y eso va a ir en tu conciencia. Estás causando división, estás haciendo la obra del demonio. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto, doctora? Bueno, yo lo que le puedo decir, padre, es que hay la verdad en sí divide. O sea, y lo vimos con nuestro Señor, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, nada más hablar de verdad con V's minúsculas es muy peligroso. Si yo hablara de verdad, hablaría de la verdad con V mayúscula, ¿sí? Entonces, y después también dice, seré signo de contradicción, porque la verdad per se divide, ¿no? Si yo suelto este objeto y se cae para abajo, pues los que no estén de acuerdo con que se cae para abajo, pues va a haber división, porque la verdad en sí no es negociable y no porque ahí no se divida, no, ya no se caen para abajo, se quedan suspendidos. No, pues yo no puedo negociar la verdad es lo más intolerante que hay. Sí, entonces en sí la verdad divide. Entonces, quien quiera seguir a la verdad con V mayúscula, quien quiera seguir los principios fundamentales racionales, ¿no? Que por cierto, un voto no se puede dar parcialmente ni condicionadamente. Yo voto por ti, pero te digo que no estoy de acuerdo con esto. No, pues sí, yo estoy votado, porque además ya me dijo que va a hacer esto, ¿no? Si no me dice y después lo hace, bueno, pues nos engañó, no nos habló claramente. Pero yo no puedo condicionar un voto, yo no puedo decir, bueno, yo voté solo para esto, pero no para esto. El voto no puede ser parcial. Entonces, la verdad en sí divide y no hay que tener miedo de la división cuando es por la defensa de la verdad, ¿sí? Y ayer justo que le decía que seguía leyendo a mi querido profesor Lejeune, que tengo aquí sus pensamientos, ya no va a dar tiempo de leer mucho, pero sí, pues él defendió la verdad, ¿no? Y sufrió de un gran ostracismo, sobre todo de la misma comunidad científica, de los mismos doctores que no se quisieron identificar con él porque era diferente y defendía la verdad, ¿sí? Sí hay
el mal o el demonio que puede dividir, pero divide cuando hay un bien, ¿sí? El mal está feliz con el mal, no interesa dividir si es algo que va por el mal. Entonces, lo que yo creo que hay que distinguir aquí bien, padre, no sé si con eso le ayudo, pero esa podría ser mi aportación porque yo no soy director espiritual ni nada, ni me animo a hacerlo, ¿no? Es saber que la verdad en sí divide y nos lo enseñó Jesucristo, ¿verdad? Seré signo de contradicción, está claramente puesto también en las bienaventuranzas. Hoy, claro, por este hedonismo, pues nos da miedo defender la verdad porque podría implicar un sufrimiento grave, ¿no? Pero bueno, es anteponiendo el camino, la verdad y la vida. Y la otra, que es un campo mucho más teológico, y creo que usted lo explicaría mejor que yo, es por qué dudamos de un papá providente que si hacemos lo que él nos pide, ¿no? No nos va a cobijar. O a lo mejor, como todo papá providente, necesitamos una sacudidita, no lo sé, Bueno, ¿no? yo recuerdo el caso de el pueblo de Israel cuando fue infiel a la alianza en el Antiguo Testamento, infiel a los mandamientos. Dios les mandó un castigo. Primero les mandó varios profetas a los que no hicieron caso y siguieron siendo infieles a la alianza. De los últimos que les mandó fue Jeremías. A Jeremías le llamaban el profeta del terror, porque había profetas que decían, todo va a estar bien, todo está muy bonito, todo está muy padre, vamos avanzando. Y Jeremías decía, no, viene un castigo, cuidado, viene un castigo. Y a Jeremías le llamaron el profeta del terror. Bueno, ¿quién tenía razón? Jeremías. Y vino el castigo, terrible. Vino Babilonia, llegó a Jerusalén, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y se los llevaron de esclavos a Babilonia. Y ya no, parecía que ya no había posibilidad humana de salvar ese pueblo. De hecho, luego Ezequiel presenta la visión de los huesos secos ya, de gente muerta, ¿no? Que humanamente era imposible que el pueblo volviera a resurgir, pero estando en el exilio, estando en el dolor, en la tribulación, el pueblo se vuelve a Dios. O sea, aprende la lección. Tuvo que ser por la mano dura. Primero Dios usó la mano suave y no hicieron caso a la mano suave. Yo creo que en muchos países, a muchas naciones de Hispanoamérica, Dios ya nos ha tratado bastante con la mano suave, pero hemos olvidado, hemos perdido la fe, no hemos puesto a Dios en el primer lugar, no hemos cuidado nuestras familias, no hemos hecho familias católicas, no hemos fortalecido la iglesia, hemos descuidado la educación de los hijos, o sea, poco a poco nos hemos ido relajando y bueno, lo que pasa cuando le abrimos la puerta al demonio es que el demonio viene y toma poder, ¿verdad? Ahora, en Babilonia, el pueblo de Israel reflexionó. En el libro de Daniel hay una oración muy hermosa donde Daniel dice, reconocemos que todo esto que nos está pasando nos lo merecemos, Señor. Nos lo merecemos. O sea, es a causa de nuestros pecados. El pueblo se convierte en Babilonia y Dios, fíjense de quién se valió después para liberar al pueblo israelí, de un pagano, de Ciro. Ciro de Persia llega, vence a Babilonia y dice, los judíos pueden regresar a Jerusalén a reconstruir su nación. Es que, sí, efectivamente, lo más importante es volvernos a Dios en todas las naciones. Pero una nación que no se vuelve a Dios y que espera que le va a ir bien solo por medios humanos, está engañándose. La paz de Cristo solo se da en el reino de Cristo. Eso lo dijo el Papa Pío XI cuando instituyó la fiesta de Cristo Rey. La paz de Cristo solo en el reino de Cristo. Pero si nosotros hemos elegido en muchos de nuestros países que no reine Jesucristo, y esto ya desde hace décadas, y ahora, cuando las cosas se ven más mal, cuando ya ahora sí estamos viendo que nos puede caer, se nos puede venir encima las consecuencias de nuestra pérdida de la fe, ahora queremos encontrar una salida fácil a costa
de faltar a nuestros principios no negociables, pero no estamos a favor de la conversión, no estamos pidiendo a Dios que nos perdone, no hacemos penitencia, no estamos trabajando para poner a Dios en el centro de nuestra vida. Bueno, esa salvación no va a llegar, no va a llegar. Y también tengo que decir una cosa, porque luego por ahí algunos dicen que al César lo que es del César, como yo no sé si diciendo que yo sacerdote no puedo hablar de estos temas. Yo quiero decirle, a ver, soy sacerdote católico, tengo derecho y deber de hablar de lo que la iglesia enseña. Conozco las leyes de mi país también, las conozco bien y no estoy faltando a ninguna ley de mi país. Así es que no acepto que me pongan una cita bíblica para insinuar que no puedo hablar de estos temas. Aquí no estamos haciendo política partidista, estamos hablando de principios morales. Si a alguien no le agrada, simplemente sálgase de este canal, no hay problema, no está obligado a escucharme, y así de sencillo. Pero eso de que la iglesia, el evangelio, no tiene nada que decir a la vida política, eso es equivocado. El evangelio ilumina todas las áreas de nuestra vida, y lo que estamos haciendo aquí es simplemente, la doctora y yo, actuar como católicos. No estamos faltando ni a las leyes eclesiásticas ni a las leyes civiles, porque para empezar estamos hablando de principios morales para elegir gobernantes en cualquier país. No hemos mencionado ningún candidato, ningún partido, ni a favor ni en contra. Así es que, bueno, solo esto quería decirlo por aquellos que por ahí están tratando de silenciarme. Pues de ninguna manera. O sea, conozco bien mis derechos y mis obligaciones, y conozco bien las leyes de mi país, y no he faltado a las leyes. Bueno, doctora, quería también, bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué nos puede decir ya como para cerrar el tema? Porque sí ha estado largo, pero yo creo que ha valido la pena. Yo creo que es un tema que no se puede explicar en 5 minutos, ¿verdad? Pero entonces, si una persona en su conciencia, de frente a Dios, dice: yo no puedo, yo siento que traiciono a Cristo si doy mi voto a cualquiera de las opciones que se me presentan en mi país, y decide actuar en consecuencia a esa reflexión, no estaría faltando a ningún principio ético. No, porque, bueno, yo lo veo así, desde el punto de vista ético, votar es un derecho, pero no es una obligación, ¿no? Sí valdría la pena participar, porque al participar, uno puede, pues, emitir lo que en conciencia ha razonado. Lo que es muy importante es no dejar esto para la última hora, ni porque escucho, ni por los puntos, sino yo creo que como todas las decisiones éticas son de razonar, de pensar, de no dejarse presionar, ¿no? Pero no de estadísticas y votos y puntos y eso, ¿no? Porque eso puede causar nada más miedo, ¿no? Entonces, lo que es importante sí es la participación, ¿no? Y la participación es, si no hay ningún candidato que me convenza, sería muy difícil que no hubiera un candidato que no me convenciera en todas las boletas que a lo mejor voy a tener en mi país o en mi ciudad, ¿no? Si tengo una sola, bueno, pues de esa sola, pues tendré, si ninguno me convence, pues votar por alguien más o anular mi voto, ¿no? Estrictamente, no quiere decir que ese voto lo van a sumar acá. Bueno, no se sumó al que a lo mejor tiene menos puntos negativos, pero otra vez, lo innegociable es innegociable. No decimos, negocia porque van a alcanzar más. Eso ya es una negociación, por eso se llaman innegociables, ¿sí? En concreto, hay algunos países donde también se va a decidir el tema legislativo parlamentario, que se llama. Es muy importante no olvidarse que probablemente
más bien que van a recibir otras papeletas que no se pueden centrar nada más en el Ejecutivo y que tienen ahí también que hacer la decisión con los mismos principios, ¿no? Y siempre es muy sabio mantener un equilibrio, ¿no? Para que no tenga el poder absoluto solamente un grupo, ¿verdad?, que pudiera favorecer cambios constitucionales o eso. Entonces, creo que también es muy importante tomar conciencia en aquellos países donde no solamente se vota por ejecutivos, sino por parlamentarios, que son los que pueden controlar al ejecutivo, o al revés, no permitir que un ejecutivo haga una propuesta legislativa, que puede ser incluso constitucional, y que pudiera afectar, ¿no? Porque también el ejecutivo solito pues no puede hacer todo. Entonces, ahí, por ejemplo, es una manera de participar también haciendo un sano equilibrio, ¿no? Sí. Sí, además, bueno, yo quisiera dar una opinión. Yo creo que no permitan los católicos que los hagan sentir culpables si en su conciencia delante de Dios ustedes piensan que no deben dar el apoyo a ninguno de las opciones que tienen en su país, pues no permitan que les metan en la conciencia una carga que no viene de Dios, ¿verdad? Porque no es la única manera. Votando por un candidato específico, por un partido específico, no es la única manera como uno trabaja por el bien de su nación. Y finalmente, el que va a las urnas y anula su voto, pues está expresando algo. No es como que no expresa nada, ¿no? Es distinto del que no va para nada, ¿no? Pero también hay otras muchas maneras de trabajar por el bien común y, por ejemplo, haciendo la propia familia una familia verdaderamente católica, verdaderamente cristiana, educando bien a los hijos, estando al pendiente de la educación de los hijos, ganándonos la vida honradamente, ayudándonos unos a otros, participando en tantos grupos, asociaciones que hay en nuestras sociedades que trabajan por el bien común. Entonces, no se puede culpar a una persona de la desgracia de un país solo porque en su conciencia no vio conveniente apoyar tal o cual candidato porque no respetaba los principios no negociables. Entonces, ya la doctora nos explicó pues cómo en realidad no existe ese principio del mal menor, más bien hay el principio de doble efecto, pero es diferente y tiene una aplicación diferente en la medicina, pero no existe como tal así el principio del mal menor. Tenemos que buscar el bien. Sí, un fin terapéutico. Bueno, yo quisiera hacer un comentario final y luego la dejo a usted, doctora, las últimas palabras. Yo quiero volver a insistir, principios no negociables. Atención, católicos, no negociables estos principios. Quiero repetírselos otra vez. Son no negociables, están por encima de otros. Dice, respeto y defensa, atención al verbo defender también, de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Ese es el primero. El segundo, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. El tercero, la libertad de educación de los hijos. Esto se refiere a los padres de familia. Y el cuarto, la promoción del bien común en todas sus formas. Esos principios para un católico que elige gobernantes son no negociables. Yo les quiero prevenir para que no se dejen engañar con discursos bonitos. No va a haber ningún candidato que les diga o ningún partido que diga, nosotros somos pro muerte, vamos por la muerte, nosotros vamos a destruir la familia, nosotros no somos a favor de la familia, nosotros estamos en contra de los menores de edad. No, nadie les va a decir estamos en contra del bien común. Todos van a decir, estamos a favor de la vida, estamos a favor de la familia, estamos a favor de los derechos de los menores, estamos a favor de el bien común. El problema es que entienden por eso. El problema es que entienden por familia.
El problema es que entienden por derechos de los menores. ¿Eh? Y si eso que entienden por derechos de los menores no está en contra de la patria potestad y de los derechos que tienen los padres de familia, que estamos por el bien común, pues sí, todo el mundo lo va a decir, pero hay que ver si que entienden por bien común y si en realidad no van a favorecer nada más ideas, fantasías, deseos subjetivos de ciertos grupos minoritarios que forman lobbies de presión y que luego eso se traduce en propuestas de leyes que minan los derechos o las libertades, las garantías de otros ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos. Entonces, es importante pensar bien, discernir bien y, bueno, creo yo que hemos abordado los principios que es necesario tener en cuenta. Doctora, yo hasta aquí llego con mi comentario. Le dejo a usted el comentario final. Gracias, padre. Bueno, pues por un lado, decir que al final de cuentas, la libreta que es más importante en la vida de un católico es la libreta de su juicio final y uno no puede traicionar a su conciencia, ¿sí? Quizás es por mi edad, pero bueno, uno ya la va viendo más cerca y dice, al final de cuentas, el libro más importante y a quienes ser fieles más importante es la fidelidad, la verdad de nuestro Señor. Agradezco muchísimo, muchísimo a la gente sencilla que este apostolado de la difusión de la verdad y de la vida me ha permitido, que la mayoría es gente muy, muy sencilla, que tienen una fe sencilla y un sentido común extraordinario y que no tienen medias tintas ni negociaciones. Lo que está bien y lo que está mal. Y el refrán de tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, pues habla de colaboración con el mal, ¿no? Y en otros temas, cuando nos dijeron, es que el shampoo se va a hacer con células de feto abortado, pues tenían clarísimo, pues yo, mire, a mí me queda re bien con jabonzote, yo no uso shampoo y menos lo voy a usar si tienen células de feto abortado el shampoo, ¿no? O sea, tienen un sentido común muy claro de lo que está bien. Y no se vale que nadie al que va siguiendo el bien, por presión o por otra razón, lo cambie a hacer el mal. Porque ese es lo que realmente es el escándalo. El escándalo no es hablar del bien y que pues la gente que no quiere saber del bien, pues se escandaliza. Ese no es el escándalo. El escándalo es a alguien que tiene claridad del bien y la verdad, lo cambiamos para que haga el mal. Y es cuando nuestro Señor dijo fuertemente, más le valiera a aquel que pervierta a uno de estos niños, que no necesariamente es la edad, sino es esa conciencia de niño con una claridad de lo que está bien y lo que está mal, que fían en la tiendita y que nadie se lleva el borreguito de alguien más. Muchas gracias por su ejemplo de vida, se los quiero agradecer porque para mí es muy iluminador, ¿verdad? Los cambiáramos a esos que son como niños al mal. Y dice, más le vale atarse una rueda de molino y lanzarse al río o al lago, no sé qué dijo, ¿no? Pero bueno, ese sería mi comentario final, ¿sí? Hay que proteger la conciencia de un niño, ¿no? La conciencia ética que ve claridad en lo que está bien y lo que está mal, y no tratar de dar vueltas de, bueno, pues eso que está bien, pero pues bueno, pero está mal, porque en este caso no sé qué, pues lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con el escándalo. Muchas gracias, padre. Gracias, doctora. Pues espero que esta reflexión, este compartir los principios de la doctrina católica sea de provecho para todos, para toda nuestra audiencia de Conservando la Fe. Gracias de verdad. Antes, como siempre, les pido, ayúdenos si les gusta el canal, suscríbanse en YouTube, denle clic al botón que dice suscribirse o suscribirme, que está debajo de la pantalla. Si apareces como suscrito, ya no le des clic porque te vas a desuscribir. Pero suscríbete en YouTube para que la plataforma promueva los contenidos de este canal. No cuesta la suscripción y yo no monetizo en las redes, así es que yo no gano ni un peso por los likes que le pongas al video o por las suscripciones que tenga el canal.
Si pido esto, si pido que le den like al video o que se suscriban al canal, es porque así la plataforma de YouTube, que tiene sus algoritmos, va a promover más este video y los contenidos en general de Conservando la Fe. Entonces, gracias a todos de verdad. Doctora, pues empezamos rezando un Ave María, terminemos rezando un Padre Nuestro para encomendar nuestras naciones, nuestros países, a Dios nuestro Señor, para pedirle a Dios Padre que nos mande a su Hijo a reinar entre nosotros, que nos mande su Espíritu Santo, que nos abra el corazón también para permitir que Jesucristo reine en medio de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona a nuestros deudores como nosotros perdonamos a los que nos adeudan. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. De los siglos. Amén. Amén. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Amén. Gracias, doctora. Muchas gracias de verdad. Como siempre, un gusto tenerla. Gracias a toda la audiencia. Les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.